La arquitectura es mi vida. En mi casa tenía una habitación y una mesa enorme donde había construido una ciudad. A mí no me gusta decir que somos los más viejos, pero de alguna manera me siento sumamente orgulloso de eso, ¿no? Nosotros en la escuelita hicimos una tarea muy importante que fue empezar a estudiar la arquitectura argentina como no se había estudiado antes. Yo estaba con Vladimir y con el racionalismo. Si tuviera que elegir en qué ciudad quiero vivir, sin duda que te diría que en Buenos Aires. Lo interesante de estas entrevistas es que vos nunca pensás, o sea, nunca se me ocurrió pensar qué es la arquitectura. Yo nací en una casa hecha por Sacriste, porque era amigo de mi mamá. Una casa preciosa que está en la calle Belgrano, casi esquina Salta, enfrente a la iglesia de Montserrat. Es una casa de planta baja, donde en el fondo, bajo unas bóvedas, 2 bóvedas de ladrillo tipo catalana, que le hizo a mi mamá para su taller de pintora. Y arriba, en el primer piso, era la vivienda con la típica terraza jardín y todo eso. Así que todos esos recuerdos también están así como junto con mis primeras mamaderas, digamos, ¿no? O sea, son cosas que te van como condicionando, porque cada vez que venía Sacriste a Buenos Aires, mis padres lo iban a escuchar en una conferencia, después venían y nos contaban, está aquí, está allá, ha venido de la India, y hablaba de cómo era la India y cómo era la sociedad en la India, y en fin, todas cosas que a uno de chico lo van construyendo, ¿no? Lo van construyendo. Mi papá era un hombre que hacía de todo. De esos hombres todopoderosos que todo lo hacen bien. Él era contador en la Martona, de esa fábrica tan importante de la Argentina, ¿no? De los años 30 y pico, 40. Pero, como te digo, a él le gustaba construir. Entonces, con un tío mío, el ingeniero Millet, hacían obras, chalets, digamos. Lo que se hacía en aquel momento eran chalets, porque nosotros vivíamos en las lomas de San Isidro. Las lomas de San Isidro de hace casi 70 años, que no es lo que es hoy, ¿no? Que es casi como un territorio muy fashion, digamos. En aquel momento era más criollo, más campo, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros crecimos en los andamios, crecimos saltando andamios, admirando a los... porque como eran albañiles y techistas los principales protagonistas, o sea, crecimos admirando estos oficios. Inclusive nosotros con mis hermanos robábamos ladrillos y repetíamos unas casitas que nos armábamos nosotros en el fondo del jardín. O sea que el tema de la construcción, de la arquitectura, de la distribución de los ambientes, en fin, todos esos ítems que luego maneja el arquitecto, casi es como que entraron desde mis comienzos, así como parte fundamental de mi modo de ver la vida, ¿no? También me crié entre los pinceles de la familia de mi madre y de mi madre, ¿no? Especialmente. O sea que son dos cosas que van parejas, ¿no? O sea, el amor por la arquitectura o la construcción y el amor por la expresión plástica o la creación. Entonces después, cuando fui grande, cuando tendría ya la edad de ir terminando la secundaria y había que pensar en qué futuro de vida uno se imaginaba, bueno, mis padres empezaron a decir así a modo de condicionante, digamos, o sea, de alguna manera a modo de mandato, ¿no? O sea, bueno, vos que sabés dibujar bien y que no servís ni para la ingeniería, ni para la abogacía, ni para la medicina, al menos estudiar arquitectura. Porque en mi época tener una profesión era como imprescindible, ¿no? Y las profesiones eran esas, no como ahora que está la maravilla del abanico para los jóvenes, que bueno, que si te toca un nieto que es chef, podés estar orgulloso, ¿no? Mis padres se hubieran horrorizado en aquel momento, ¿no? Así que bueno, así entré en arquitectura.
mi familia era una familia muy religiosa y yo estudié en colegio de curas. Mis padres en realidad no eran tan religiosos, pero tenía 3 tías monjas, hermanas de mi papá, que apoyaban mucho, digamos, o presionaban mucho. O sea que eso también influyó. O sea que yo estaba entre ser cura o ser arquitecto, digamos. O sea, andaban un poco por ahí. Hice 2 años de facultad y después hice 1 año de seminario, digamos, que eran el ciclo, el curso de verano de introducción y después los 2 primeros años. Pero de esos años no tengo así recuerdos especiales. Lo recuerdo a Maisonave. Bueno, sí, lo recuerdo muy bien a todo el campo de la visión. Era fantástico, o sea, me abrió mucho, que lo llevaba adelante Méndez Mosquera. O sea, Méndez Mosquera había hecho un planteo fantástico que era un poco como heredado, relacionado con todo lo que se había hecho en la Bauhaus, ¿no? Las artes aplicadas y todos los ejercicios de Méndez Mosquera eran fantásticos, me acuerdo. Que te abrían la cabeza, ¿no? Un poco como las cosas que después con el correr de los años han pasado, como es el CBC ahora tan bueno, cuando los chicos tienen que relevar el colectivo y todo este tipo de experiencias que te van, ¿no? Como haciendo ver cómo es en realidad el camino que uno va a seguir después, ¿no? Así que lo recuerdo a Méndez Mosquera, la recuerdo a Josefina Rodríguez Bauzás, que fue mi ayudante, que era preciosa, me acuerdo, estábamos todos enamorados de ella. Lo recuerdo a Otonelo en matemáticas. Yo sufría horrores porque soy muy burro con los números, aún hoy día sigo siéndolo, y matemáticas 1 la tuve que dar 4 veces, porque no pasaba, porque Otonelo era bravísimo, pero yo era burrísimo también. Cuando estaba en el colegio de curas, nos vino a visitar el abate Pierre. Fue un personaje muy importante francés. Fue de los primeros que empezaron como a patalear y aplicar la doctrina social de la Iglesia en compromisos reales. Él trabajaba en París con lo que serían los cartoneros nuestros de hoy, tal cual. Entonces se ocupaba de que tuvieran educación, oportunidades laborales, vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Era un luchador. Y tenía a su lado a un arquitecto que era un poco su brazo ejecutor de muchos de estos proyectos. Entonces yo ya en 5º año del colegio también quedé como fascinado. Digo, yo quiero ser este arquitecto, ¿no? O sea, en mi casa me decían que lo único que podía hacer era arquitecto, pero el arquitecto que perfilaban en mi casa era el arquitecto de los chalés, el arquitecto burgués común. Yo cuando vi que también podía ser arquitecto y podía ser este otro arquitecto, ahí me entusiasmó, ¿no? Bueno, ahí entré a la facultad, pero siempre estaba pasaron 2 años y siempre estaba ese sí, para aplicar mi vida a la construcción de un mundo mejor y más justo y más solidario, uniéndolo con mi fe y mis creencias religiosas, si no era mejor ser cura a la manera de los tercermundistas que ya estaban floreciendo. O sea, Mujica estaba ya en plena acción, y ahí iba a tener como mucha más autoridad y capacidad para desarrollar todo este mundo que mezclaba un poco a lo religioso con la arquitectura, etc. Bueno, entré al seminario y ahí me di cuenta que a mí el ser cura no me gustaba, que a mí realmente lo que me interesaba era el camino social, ¿no? Entonces, bueno, dejé el seminario y seguía con esa idea de ese arquitecto, pero vuelvo a la facultad a los 2, digamos, después de esos 2 primeros años, este año de descanso, vuelvo a la facultad, y en la facultad, en cierto modo, me dejo engañar como por el canto habitual de sirenas que tiene la facultad. La facultad tiene un canto de sirenas que es el arquitecto del éxito, el genio creador, el que viaja a Europa, el que todo lo resuelve con arte, ¿verdad? Ese canto, que yo le llamo canto de sirenas, me atrapó.
Y estudié y me recibí y comencé mi vida profesional siendo ese arquitecto. Y bueno, un poco mi historia es que me llevó toda la vida volver hacia un cierto eje de equilibrio, no renegando de nada, pero queriendo como ordenar sobre ese primer eje, esos primeros ADN de los que yo te había hablado. Y bueno, es en lo que estoy empeñado desde hace tiempo y es en lo que estoy cada vez más, trabajando sobre eso, ¿no? Bueno, yo terminé la facultad, era medio papanata, medio tonto, porque nunca había trabajado mucho, o sea que me costó vincularme con estudios, ayudar a concursos, o sea, como completar, porque la facultad es siempre todo, por lo menos en mi época era todo el aspecto de la composición, de la creación, del diseño, ¿no? Pero no se alentaba tanto una inserción después, bueno, al menos a mí me costó mucho la inserción, pero bueno, finalmente lo logré. Trabajé en estudios, hice dibujos y aprendí de código y todas estas cosas, hasta que tuve la oportunidad, bueno, por haber ido ayudando en concursos, o sea, al arquitecto Pando, al arquitecto Rosso, bueno, fui participando y siendo parte de algunos premios, o sea, no es que fueran por mí los premios, pero sí, yo tenía mi capacidad o mis dibujos o alguna resolución, me daba cuenta que valía, fui creciendo en ese campo. Entonces el arquitecto Raúl Servente, me propone de hacer una tanda de hospitales nacionales que salieron, pero esto ya, te diría, cuando yo ya estaba casado, recién casado, con mis primeros hijos, me acuerdo, no sé, con mi segundo o tercer hijo. O sea que yo tendría, no sé, 34 años, 35 años. Bueno, entonces hacemos estas tandas de hospitales nacionales, que bueno, eso es todo también una reflexión, porque esos hospitales nacionales fueron bastante delirantes, como se llamaron a concurso. El Ministerio de... los arquitectos del Ministerio de Salud proponen unos concursos en base a unas pautas exageradísimas, pidiendo una flexibilidad total, pidiendo el cambio de funciones, pidiendo tecnologías que permitan eso. Se decía en las bases que donde hoy hay, por ejemplo, el lavadero o la cocina del hospital, mañana eso se puede transformar en consultorios externos, suponete. Cosas que son costosísimas de darle materialidad, o sea, delirios, porque son los típicos delirios de los arquitectos. Yo pienso que estos funcionarios viajan a Europa, se interiorizan de los nuevos pensamientos, las nuevas ideas hospitalarias, pero quizá allí las van probando con prudencia. Vienen aquí y lanzan un plan nacional bajo estas pautas. Los delirios de las respuestas que hubo, yo no sé si vos tenés presente, me acuerdo, había unos proyectos de Solsona que eran como de Flash Gordon, unos tubos que iban por el aire para que no se mezclara el público con el medio, entonces hay unos tubos que iban por el aire que bajaban en los patios, o sea, unas cosas costosísimas y fantasiosas. Bueno, nosotros todos hacemos el de Paraná, Resistencia, La Rioja, Catamarca, todo se llamaba concurso a todas las capitales del país. Y fuimos sacando una mención, hasta creo que sacamos un tercer premio, un cuarto premio, un tercer premio, o sea que fuimos como avanzando. Y después de eso, bueno, ahí yo estaba empleado con Servente, pero ya estaba haciendo estos trabajos con Ricardo Casina. O sea, Ricardo Casina era empleado de Servente de obras generales y yo estaba como en un rincón haciendo los hospitales, pero Casina me ayudaba en los momentos de las entregas y en los cierres y todo. Así que ya ahí, que la Casina lo conocía del taller Pando, ya ahí como que empezamos a
hacer una asociación. Termina la tanda nacional, que no, ya te digo, no ganamos ningún hospital concretamente, y sale el Hospital de La Matanza, y el Hospital de La Matanza ya sale con unas pautas más aterrizadas, no tan fantasiosas, y lo ganamos. Lo hicimos con Casiraghi, que era un compañero mío de la facultad, y siempre fuimos muy amigos, y habíamos hecho algunas cosas juntas. Con Casiraghi hicimos al principio, recién recibidos, el Colegio Kennedy, y con mi cuñada Ana María Kell. Bueno, entonces hacemos el Hospital de La Matanza, lo ganamos, y esto fue muy interesante porque nuestro proyecto, si bien era como más realista con toda la situación tecnológica y económica, era un proyecto caro, o sea, hacíamos una estructura importante de hormigón armado y toda una panelería que armaba todas las funciones, y teníamos como unos conductos por donde iban el aire acondicionado en los techos y unos túneles para llevar las instalaciones por debajo. O sea, tenía su costo. Entonces, se hace una licitación, sale un precio, y nos llaman del gobierno de la provincia y nos dicen, esto es un disparate de costo. Si ustedes se atreven o son capaces de hacer un nuevo proyecto y que bajemos el precio a la mitad de lo que salió este precio de la licitación, hacemos el hospital. Qué desafío para un equipo de arquitectos un poco engreídos como siempre, vanidosos, que nos creíamos que teníamos todas las verdades, darte contra esta pared de la realidad, y que era sensata la pared de la realidad. Los caprichosos éramos nosotros, no los funcionarios. Entonces, bueno, tomamos el desafío, hicimos toda una repropuesta, hicimos la documentación de nuevo y nos ajustamos a ese costo a la mitad de precio. Y gracias a eso el hospital se hizo. O sea que este tipo de experiencias que tuvimos, este tipo de darte contra la pared, digamos, que tuvimos bastantes oportunidades, de alguna manera también a mí me fueron haciendo entrar en razón y en esta ecuación del conocimiento profesional, la realidad de tu país, la actitud de servicio que tenés respecto de tu país, cómo desarrollar el oficio. Bueno, se me fue como recomponiendo, ¿no?, los puntos de cada cosa. Cuando salí de la facultad tenía 100 puntos: ser creativo, ser genial, hacer la obra única, la que nadie vio, etcétera, etcétera. Y con el paso del tiempo todo eso se fue relativizando y tomando otra escala de valores, ¿no?, hacia esta actitud, como te digo, de servicio y de utilidad, sin dejar de hacer siempre lo mejor que uno pueda, ¿no? A partir del Hospital de La Matanza ya establecimos un estudio formal con Casiraghi y Casina, un estudio que duró como 20 años, y hicimos muchos concursos y nos fue bien y ganamos. O sea, por ejemplo, ganamos el Hospital de La Matanza primero, que tenía un doble en Florencio Varela. Después ganamos el Teatro Nacional de Salta. Después ganamos los puestos de las ferias francas, y todos esos te iban dejando enseñanzas, ¿no? Y ahí vas como conociendo tu país y vas como conociendo qué sentido puede tener ser arquitecto en tu país y tu profesión. Ganamos el concurso, como yo te digo, lleno de ilusiones y lleno de qué sé yo, esa vanidad bien ganada, porque lo ganamos por concurso. Viajamos a Salta, el gobernador nos dice, bueno, así como nuestros próceres hicieron esta iglesia, nos mostraba la iglesia de San Francisco y tal cosa, yo quiero dejar el teatro de Salta. Bueno, después resulta que al gobernador lo cuestionan porque tenía un avión privado en ese momento y que lo usaba, que se había comprado un avión privado, lo cual era un derroche, qué sé yo, bueno. Entonces, bueno, no se hace el teatro de Salta, él va para atrás, y ahí vas aprendiendo que muchas de las obras que se proponen
a partir de determinados personajes de funcionarios, que fue lo mismo que nos pasó después con la ciudad judicial. O sea, la ciudad judicial fue el sueño de un ministro, pero nadie no estaba consensuado con toda la comunidad. O sea, ni los jueces, ni los abogados, ni el colegio de abogados, nadie tenía interés en hacer una ciudad judicial y trasladar todo lo que actualmente ellos tienen como arquitectura de funcional alrededor de tribunales y todo con sus bufetes. Nadie tenía interés de irse al sur. Entonces son estas cosas que hacen los funcionarios, a veces porque se copian de algo que vieron en Europa en un viaje, a veces por delirios propios o sueños, y así funcionamos, ¿viste? Es como a un paso para adelante y un paso para atrás, ¿no? Entonces, bueno, todas esas son enseñanzas, bueno, que vos vas viendo que tu profesión no está en abstracto y solamente en la composición, o sea que depende de tantos factores, ¿no? Bueno, ganamos el Banco Central del Paraguay y yo me voy a la Asunción del Paraguay a hacer la documentación. Voy a Asunción y de alguna manera me quedo atrapado y fascinado porque yo, porteño, típico porteño de la avenida Santa Fe, de la calle Corrientes, de todas las cosas que nos definen a nosotros en nuestra cultura, pero que en el fondo tengo esa llamita, como te dije al principio, como de la justicia y de construir un mundo mejor. Y que yo llego a Asunción y digo, por fin estoy en Latinoamérica. Esto es Latinoamérica, o sea, Argentina no es Latinoamérica. Por fin estoy, por lo menos Buenos Aires, ¿no? Por fin estoy en Latinoamérica y me quedo fascinado con la cultura de allí, con la presencia de los indios, indígenas, de la cultura guaraní, con su historia tan rica. Y entonces me quedo un año haciendo la documentación. Y ahí es donde veo, me atrevo a reconocer lo que es América Latina, su realidad, su situación social, cómo está esta gente, que si bien no te daba una pena de ver a los más humildes porque tenían su casita con sus gallinas, con sus flores y todo, pero vos te dabas cuenta que cómo iba esa persona a crecer, a desarrollarse, a ser un profesional, a conocer el mundo. O sea, es lo que yo digo, ¿cuántos chicos hay aquí en los suburbios que no conocen el mar? Bueno, y todo dice, sí, esta gente, sí, está bien, come su gallinita, tiene su flor, pero no va a pasar nada más, ¿no? O sea, mientras están las clases muy altas, que tienen más que viajar a Europa constantemente con los regios automóviles y todas las cosas que sabemos, ¿no? Bueno, entonces, cuando vuelvo de ese año de Asunción, también en lo de Asunción es re interesante bajo el punto de vista arquitectónico. Nosotros nos asociamos con un estudio paraguayo para hacer el concurso. Y bien típico de porteño autoritario, hicimos lo que quisimos, fuimos ahí y éramos nosotros, o sea, no los escuchamos. Tanto es así que terminamos haciendo un edificio muy lindo, si se quiere, muy racional, muy ordenado, pero no tiene nada que ver ni con el clima, ni con el paisaje, ni con la idiosincrasia de la gente. Es un plato volador que ahora no se lo ve tan plato volador porque han pasado muchos años y han crecido mucho Tenía una hermosísima plaza adelante que tiene una vegetación espléndida ahora, y el edificio está un poco más humanizado, pero en su momento era un plato volador, ¿no? O sea que pecamos del arquitecto que no entiende nada, ¿no? O sea, lo que más me interesa es trabajar por la justicia, la equidad, la igualdad de oportunidades, y la arquitectura y la pintura y las cosas que escribo y las charlas que doy y una entrevista como esta y todo, no son más que herramientas que me sirven
para compartir estos pensamientos y bajar estas ideas y patalear y patalear y patalear, porque todo está tan terriblemente establecido y enrarecido y mentido y camuflado que no nos cansaremos de decir no, esa torre que has hecho no es arquitectura, eso es tu negocio. No hagas un negocio así. Si quieres hacer un negocio, no sé, hace pizza, que es más digno que hacer este edificio que no tiene ningún valor, que apila a la gente mal, que quita la luz, que ahoga, por ejemplo, a Caballito, a Flores, a todo, bueno, todo eso. Es a partir del 2001 cuando tenemos la crisis terrible, ¿no?, como país, y surge la nueva clase social, que es la de los cartoneros. Los cartoneros, que para mí son unos seres heroicos y extraordinarios, porque frente a esa crisis ellos fueron capaces de antes que salir a robar o hacer cualquier cosa, meter las manos en los tachos, revolver y de ahí sacar el sustento para su familia. Entonces yo en el 2001 dije, bueno, mi arte, quiero ser un cartonero más, o sea, mi arte tiene que producirse con el mismo material con el cual ellos producen sus vidas, o sea, aparte salen cosas lindísimas, porque vos cuando trabajás con los colores de los envases, con el estuche de Odol que tiene sus letras, Colgate, el té, el arroz gallo que es amarillo, el otro, bueno, sacás la belleza de esa realidad, ¿no? O sea, ese es el mensaje, o sea, no soñar con el mármol de Carrara. Si es posible ser felices y sacar belleza de la caja de arroz gallo, ¿me entendés? Y entonces empecé a trabajar mucho con toda clase de cartones y reciclando. Y bueno, he hecho muchas muestras en base a eso. Y es un campo muy lindo, porque es el campo del reciclado, ¿no? El campo del reciclado es un campo que tiene un contenido filosófico muy profundo, porque reciclarse es algo que debiera hacer toda la sociedad, reciclarse a partir de las cosas que tiene, ¿no? O sea, nuestra sociedad vive quejándose de que no tenemos titanio para las carpinterías, o que no tenemos el curtain wall como en Londres, o tantas cosas. Vivimos criticando eso, ¿no? Y yo creo que con lo que tenemos podríamos ser absolutamente felices si somos capaces de reciclar todo y encontrarle una nueva mirada a las cosas, ¿no? O sea, reciclarnos nosotros como personas, reciclarnos en nuestros sentimientos y reciclarnos en nuestras actitudes y posturas y en nuestras construcciones también, en nuestras obras. O sea, vos fíjate que ahora, gracias a Dios, está toda esta movida internacional. Viste la maravilla de la Bienal de Venecia última, donde están revalorizándose el ladrillo, la madera, porque la cosa no pasa por el titanio, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, siempre sostengo esto de seamos modernos, estemos al día, estemos con la última palabra de la moda. Para mí, ser moderno no es eso, todo, o sea, los teléfonos, los celulares, los WhatsApp, todos son herramientas. Para mí lo moderno estaría en el punto que el hombre encuentre su valor de hermanos, de fraternidad, cuando el hombre encuentre que no es bueno ser egoísta, cuando el hombre encuentre que es bueno que todos disfruten por igual. Ahí me parece que vamos a ser modernos, porque vamos a llegar a la cosa más maravillosa que nunca llegó el hombre, ¿no? O sea, entonces lo del reciclado para mí es realmente toda una filosofía, toda una filosofía.